Roma marchó confiada hacia una victoria que creía segura. No sabía que caminaba hacia su propia ruina. Bajo un sol implacable, las legiones avanzaron pensando que enfrentaban a un enemigo inferior. No vieron el cansancio, no vieron la trampa, no vieron el final. Frente a ellos no había solo guerreros godos, había hambre, traición, furia y pueblos enteros que ya no tenían nada que perder. Ese día, el ejército romano fue rodeado, aplastado, consumido, y por primera vez en siglos un emperador romano murió en el campo de batalla. No cayó con honor, no tuvo funeral, murió quemado, olvidado entre el humo y las llamas. Esta no es solo una batalla, es el día en que Roma dejó de ser eterna. Crónicas de Hierro y Acero. La batalla de Adrianópolis, librada en el verano del año 378 después de Cristo, fue una batalla campal en el sentido más absoluto de la palabra. No hubo murallas, ni asedios prolongados, ni retiradas ordenadas. Dos ejércitos se enfrentaron en campo abierto bajo un sol implacable, y uno de ellos fue destruido casi por completo. Aquella jornada no solo enfrentó al Imperio Romano de Oriente contra los godos, enfrentó a Roma contra las consecuencias de sus propias decisiones, contra su arrogancia y contra una realidad que ya no podía controlar. Durante décadas, los godos habían vivido al norte del río Danubio. No eran ajenos al poder romano. Había comercio, tratados frágiles y acuerdos temporales. A veces luchaban contra Roma. A veces servían en sus ejércitos. El equilibrio era tenso, pero funcional. Todo se quebró con la aparición de los hunos. Su irrupción fue violenta y repentina. No buscaban pactos ni fronteras. Avanzaban destruyendo aldeas, dispersando tribus y sembrando un terror desconocido. Frente a ellos, los godos comprendieron que resistir significaba desaparecer. No tenían la fuerza ni la organización para detenerlos. La huida fue la única salida. En el año 376, decenas de miles de godos se congregaron a orillas del Danubio. No eran solo guerreros, venían con mujeres, niños, ancianos, carros y animales. Eran pueblos enteros en movimiento. Pedían permiso para cruzar al territorio romano y establecerse bajo su protección. Prometían lealtad y servicio militar a cambio de seguridad. Para Roma, la propuesta parecía razonable. El imperio necesitaba población, campesinos y soldados. El emperador Valente, gobernante del Imperio Romano de Oriente, autorizó su entrada. La decisión, sin embargo, fue ejecutada de forma desastrosa. Los funcionarios romanos, encargados de recibir y administrar a los godos, actuaron con corrupción y brutalidad. Retuvieron los suministros, vendieron alimentos a precios abusivos y permitieron que el hambre se extendiera entre los recién llegados. Las fuentes antiguas describen escenas extremas: padres godos entregando a sus hijos como esclavos a cambio de un poco de carne, familias enteras debilitadas mientras observaban cómo los oficiales romanos acumulaban provisiones. El desarme prometido fue incompleto. La humillación fue constante. El pacto con Roma se convirtió en una condena. La rebelión fue inevitable. Los godos se alzaron dentro del propio territorio romano. Atacaron guarniciones aisladas, se armaron con lo que pudieron y comenzaron a desplazarse por Tracia. Al principio no eran un ejército regular, pero la guerra los obligó a aprender rápido. Cada combate los endurecía. En ese caos surgió un líder capaz de mantenerlos unidos. Fritigerno no era un caudillo impulsivo, comprendía la fuerza romana y sabía que solo la paciencia, el desgaste y el error enemigo podían darles una oportunidad real. Valente seguía la situación con preocupación, pero también con orgullo imperial. Sabía que el emperador occidental, Graciano, marchaba desde el oeste con refuerzos.
juntos podían aplastar la rebelión sin dificultad. Sin embargo, Valente tomó una decisión fatal: no esperar. Deseaba una victoria propia, un triunfo que consolidara su prestigio. Confiaba en la tradición militar romana, forjada durante siglos de dominio, y subestimó a los godos, a quienes aún veía como un enemigo inferior. En agosto del 378, el ejército romano marchó hacia las cercanías de Adrianópolis. Era pleno verano. El calor era sofocante. Los soldados caminaban durante horas con armaduras pesadas, escudos, lanzas y provisiones limitadas. El sudor corría bajo los cascos. La boca se secaba. El peso del equipo agotaba los cuerpos y la falta de agua debilitaba la mente. La marcha fue lenta y extenuante. Cuando finalmente divisaron el campamento godo, dispuesto en un círculo defensivo de carros, el ejército romano ya estaba exhausto física y mentalmente. A pesar de ello, Valente decidió presentar batalla ese mismo día. No permitió descanso prolongado ni esperó refuerzos. La decisión fue impulsiva y peligrosa. El ejército godo no estaba completamente reunido. Su caballería pesada, compuesta por godos y aliados alanos, se encontraba ausente, buscando alimento y forraje. Sin ella, enfrentarse directamente a las legiones romanas era arriesgado. Fritiger no comprendió la ventaja que le ofrecía el tiempo. Envió emisarios al campamento romano. Habló de negociaciones, de posibles acuerdos, de términos vagos. No buscaba la paz, buscaba horas. Cada conversación mantenía a los romanos quietos bajo el sol implacable. Cada demora debilitaba un poco más su disciplina. En las filas romanas la tensión crecía. Los soldados, deshidratados y cansados, observaban al enemigo sin entender por qué no se atacaba. El calor hacía más pesadas las armaduras, el aire era espeso, la impaciencia se transformaba en irritación. La disciplina, base del poder romano, comenzaba a resquebrajarse. Entonces ocurrió el primer error irreversible. Sin una orden clara del emperador, una unidad de caballería romana avanzó por iniciativa propia. Aquella decisión rompió cualquier posibilidad de coordinación. La infantería romana avanzó para respaldar el movimiento, pero las líneas se extendieron demasiado. El orden comenzó a deshacerse. El polvo levantado por miles de hombres cubrió el campo. Los gritos se mezclaron con el estruendo del enfrentamiento. Los godos resistían tras su círculo de carros, manteniendo posiciones, ganando tiempo, esperando. Desde el horizonte apareció entonces la caballería goda y alana. Llegaron al galope, levantando nubes de polvo, frescos, decididos. Atacaron con fuerza los flancos romanos, que habían quedado desprotegidos. El impacto fue definitivo. Las alas del ejército romano cedieron casi de inmediato. La retirada quedó cerrada. El destino estaba sellado. Lo que siguió ya no fue una batalla ordenada, sino una matanza prolongada. Bajo el calor sofocante, los romanos quedaron comprimidos unos contra otros. El espacio desapareció. Muchos murieron sin ver a su enemigo, aplastados o asfixiados. Otros cayeron atravesados por lanzas y espadas. Los heridos no podían retirarse. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. Los estandartes caían uno tras otro, símbolos de una maquinaria militar que se desintegraba ante los ojos del mundo. La disciplina romana, forjada durante siglos, desapareció en cuestión de horas. El ejército dejó de ser una fuerza organizada y se convirtió en una masa desesperada de hombres luchando por sobrevivir. El campo se llenó de cadáveres, polvo y sangre. No hubo retirada ordenada, solo huida, caos y muerte. Valente permaneció en el campo mientras todo colapsaba. No huyó al primer momento. Intentó mantenerse con su guardia, pero el desastre lo alcanzó. En algún punto del combate fue herido.
separado de sus tropas, fue llevado a una construcción cercana, una granja o torre, con la esperanza de ocultarlo hasta que pasara el peligro. Los godos, avanzando tras su victoria, encontraron el edificio. No sabían quién se ocultaba dentro. Para ellos era solo otro refugio enemigo. Prendieron fuego a la estructura para obligar a salir a quienes se escondían allí. Nadie salió. Las llamas envolvieron el lugar. El emperador Valente murió quemado. No hubo reconocimiento. No hubo funeral. No hubo tumba. El gobernante del Imperio Romano de Oriente se perdió entre el humo y el caos, sin que sus enemigos supieran a quién habían derrotado. Cuando cayó la noche, el campo de Adrianópolis quedó en silencio. Decenas de miles de romanos ya no estaban en pie. En la oscuridad, algunos aún respiraban con dificultad. El viento recorría el lugar y una quietud pesada lo cubría todo. Los godos, exhaustos, no marcharon de inmediato sobre Constantinopla. La capital sobrevivió, pero el mensaje ya estaba escrito con sangre. Adrianópolis no fue solo una derrota militar, fue una ruptura histórica. Por primera vez en siglos, un emperador romano había muerto en una batalla campal contra un enemigo considerado bárbaro. El mito de la invencibilidad romana se quebró para siempre. Desde ese día, Roma ya no dominaría solo por la fuerza. Tendría que negociar, ceder e integrar para sobrevivir. El imperio continuó existiendo, pero nunca volvió a ser el mismo. Adrianópolis fue el día en que Roma comprendió que incluso su emperador podía arder en el fuego de una derrota y que la eternidad no estaba garantizada.